Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este pequeño granny. Es básico, es muy fácil y muy sencillo de realizar. No sé si es de flor o de girasol. Con este granny voy a hacer próximamente un proyecto, entonces para que lo tengan muy pendiente. Y por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, como siempre vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. En la cajita de descripción o en el primer comentario voy a dejar fijo el video de cómo se realiza un anillo mágico. Bueno, aquí tengo mi anillo mágico. Yo voy a tejer con una lana, con sobrantes de lana, y esta aguja es de 5 milímetros. Y la lana, como pueden ver, es un poquito gruesa. El tamaño del granny depende de la aguja y depende del grosor de la lana. Bueno, entonces ya tenemos aquí una cadena, vamos con 3 cadenas y dentro del anillo mágico vamos a hacer 16 puntos altos. Entonces aquí llevo 2, llevo 3, llevo 4. Tengan pendiente que estas 3 cadenas que hicimos de inicio cuentan como un punto alto. Entonces vamos 1, 2, 3, 4. Cuando complete los 16 puntos altos dentro del anillo mágico, volvemos. Bueno, ya realicé mis 16 puntos altos. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico y vamos a hacer un punto deslizado en las 3 primeras cadenas de inicio. En la primera vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer la cadena de seguridad y vamos a cortar la lanita. Ahora vamos a iniciar con esta parte, con las hojitas. Voy a elegir este color y voy a entrar a cualquier espacio. Y aseguro mi hilito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 2 cadenas. Tenemos 1 y 2. Ahora, tomamos lazada y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. 1 y 2. Y quedamos con un pétalo. Ahora hacemos una cadena de separación. Y en el próximo espacio vamos a tomar lazada, ingresamos, tomamos hilo y sacamos solo por las 2 primeras. Y dejo en espera. Ahora, nuevamente tomamos lazada, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo y quedamos con 2, 4. Entonces sacamos por 2, por 2 y por 2, o sea, 3 veces. Y así es como nos queda el pétalo. Nuevamente vamos a hacer una cadena de separación. En el próximo espacio tomamos lazada, ingresamos al espacio, tomamos hilo y solo sacamos por las 2 primeras. Lo dejo ahí, nuevamente tomo lazada, ingreso nuevamente al mismo espacio, tomo lazada, tomo hilo
y quedo con 4. Ahora vamos a sacar por 2, tengo 3, nuevamente por 2, tengo 2 y finalmente por las últimas 2. Y así es como nos van quedando nuestros pétalos. Vamos a hacer la última vez, cadena de separación, me dirijo al próximo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras y me quedo ahí. Ahora, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, tengo 4, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a sacar por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Cadena de separación. Ahora me voy por cada cadena, hacemos lo mismo hasta llegar aquí. Entonces son 16 pétalos separados de una cadeneta. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya tengo mis 16 grupos. Ahora ya me falta es hacer la cadena de separación. Y me dirijo a las 3 cadenas que hicimos inicialmente, a la primera, y vamos a ir con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una cadenita de seguridad y cortamos. Ahora vamos con esta vuelta. Ya vamos a formar el cuadrado de nuestro grano. Vamos a ingresar en cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Entonces de mi parte voy a ingresar acá. Y vamos a hacer un nudito de seguridad. Ahora vamos a iniciar con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. En el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces vamos 1 y vamos 2 y las 3 cadenas de inicio completamos los 3 puntos altos. Ahora me dirijo al próximo espacio aquí y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, en el mismo espacio 3 puntos altos. Me dirijo al próximo espacio y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a este espacio y vamos a hacer nuestra primera esquina. Vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos con 2, la primera esquina. Me dirijo al próximo espacio, que sería este, y vamos a hacer 3 puntos altos. En el mismo espacio, 2 y 3. Me dirijo al próximo espacio y hago exactamente lo mismo. 1, 2 y 3.
Ahora, en el próximo espacio, 3 puntos altos. Entonces, aquí queda la esquina, hacemos un grupito de 3, un grupito de 3, un grupito de 3, o sea, 3 grupitos de 3. Y ya aquí vamos a iniciar en nuestro próximo espacio, nuestra próxima esquina, con 3 puntos altos dentro del mismo espacio. 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así vamos a hacer la misma secuencia alrededor de nuestra flor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya llegamos al final y ahora solo es hacer un punto deslizado en las 3 primeras cadenetas de inicio. En la primera ingresamos y hacemos un punto deslizado, cadena de seguridad y cortamos. Y así es como nos queda nuestro cráneo. Ahora vamos a hacer el último, que es prácticamente lo mismo. Voy a hacerlo con este color, es sabanito, y vamos a ingresar a cualquier espacio. Vamos a ingresar, puede ser aquí en la esquina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada esquina, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Entonces subimos con 3 cadenas en el mismo espacio, un punto alto, ya vamos 2 y nuestro tercer punto alto, vamos 3. 2 cadenas de separación y me dirijo nuevamente al mismo espacio a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos nuestra primera esquina. Ahora me dirijo aquí a este espacio, después a este, después a este y después a este. Vamos a hacer 3 puntos altos en cada espacio. Entonces vamos 1, 2 y 3. En el mismo espacio, 3 puntos altos. Ahora me dirijo acá, en este espacio, 3 puntos altos. En el mismo espacio, 1, 2, 3. Ahora, en este espacio, 3 puntos altos. Y aquí igualmente, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me dirijo aquí y hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos.
y nos vamos con la misma secuencia por todo alrededor de nuestro granny hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, volvemos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me falta hacer un punto deslizado en las 3 primeras cadenetas que hicimos al comienzo. Me dirijo a la primera y vamos con un punto deslizado. Ahora hago una cadena de seguridad, cortamos y así es como nos queda nuestro granny. Espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.